Anarcosindicalismo, teoría y práctica. Rudolf Rocker. Capítulo 6. Evolución del anarcosindicalismo. Partes primero. El sindicalismo revolucionario en Francia, y su influencia en el movimiento obrero de Europa. Los trabajadores industriales del mundo. El sindicalismo después de la Guerra Mundial. Los sindicalistas, y la Tercera Internacional. Fundación de la nueva Asociación Internacional de los Trabajadores. El anarcosindicalismo en España, en Portugal, en Italia, en Francia, en Alemania, en Suecia, en Holanda, en Sudamérica. El moderno movimiento anarcosindicalista de Europa, a excepción de España, donde, desde los días de la Primera Internacional, ha sido la tendencia preponderante del movimiento obrero, debe su origen al levantamiento del sindicalismo revolucionario en Francia, con su campo de influencia, la CGT. Este movimiento se desarrolló con gran espontaneidad entre la clase trabajadora francesa, en reacción contra el socialismo político, cuyas divisiones impidieron durante mucho tiempo el movimiento de unificación sindical. Luego de la caída de la Comune de París, y de ser puesta fuera de la ley la Internacional en Francia, el movimiento obrero tomó en ese país un carácter completamente incoloro, y fue a dar de lleno bajo la influencia del republicano burgués J. Barberet, cuyo lema era, armonía entre el capital y el trabajo. Hasta el Congreso de Marsella 1879, no se volvieron a manifestar tendencias socialistas, y entonces nació la Fédération des Travailleurs, para quedar muy pronto, completamente bajo la influencia de los llamados colectivistas. Pero ni siquiera los colectivistas se mantuvieron mucho tiempo unidos, y el Congreso de Saint-Étienne en 1882 abrió una división en dicho movimiento. Una sección siguió la escuela del marxista Julio Guesde, y fundó el Parti Ouvrier Français, en tanto que la otra porción se adhirió al exanarquista Pablo Brousse para constituir el Parti Ouvrier Revolutionnaire Socialiste Français. El primero tuvo su principal apoyo en la Fédération Nationale des Syndicats, y el segundo en la Fédération des Bourses du Travail de France. Al cabo de poco tiempo, los llamados allemanistes, por ser su jefe Juan Alleman, se apartaron de los grossistes, y llegaron a tener mucha influencia en algunos de los sindicatos más importantes. Estos renunciaron completamente a la actuación parlamentaria. Aparte de estos, figuraban los blanquistas, unidos en el Comité Revolutionnaire Central, y los socialistas independientes que pertenecían a la Société pour l'économie sociale, fundada en 1885 por Benito Malón, y de la que salieron Juan Jaurès y Millerand. Todos estos partidos, a excepción de los blanquistas, vieron en los sindicatos colegios de reclutamiento para reforzar sus objetivos políticos, sin la menor idea de sus verdaderas funciones. La constante disensión entre los diversos partidos socialistas repercutió, naturalmente, en los sindicatos, hasta el extremo de que cuando los sindicatos de un ramo iban a la huelga, los de otra fracción se apresuraban a hacer de esquiroles. Tan insostenible situación tuvo que abrir gradualmente los ojos de los trabajadores, en un despertar para el que la propaganda antiparlamentaria de los anarquistas, los cuales, desde 1883, habían logrado tener gran predicamento entre los obreros de París y del Lyon, contribuyó en gran manera. El Congreso de Sindicatos de Nantes 1894 encargó a un comité especial la labor de estudiar los medios más adecuados para arbitrar una inteligencia mutua entre las alianzas de los núcleos de trabajadores. El resultado fue la fundación, en el Congreso de Limoges, de la CGT, que se declaró independiente de todos los partidos. Fue la renuncia decisiva de los sindicatos al socialismo político, cuyos manejos habían anquilosado el movimiento socialista francés durante varios años, y le habían privado de sus armas más eficaces para luchar por libertarse. A partir de aquel momento, solo han existido en Francia dos grandes agrupaciones sindicales: la CGT Confederación General del Trabajo y la Federación de Bolsas del Trabajo, hasta 1902. Esta, en el Congreso de Montpellier, se unió a la CGT. Esto produjo la unificación, prácticamente, de los sindicatos,
Estos esfuerzos de unificación y organización de los trabajadores fueron precedidos de intensa propaganda para la huelga general, en favor de la cual se habían manifestado ya en gran mayoría los congresos de Marsella 1892, París 1893 y Nantes 1894. El primero que sugirió la idea de la huelga general fue el carpintero anarquista Tordeguier, a quien había impresionado profundamente el movimiento de huelga general de los Estados Unidos de 1886-87, idea que fue adoptada más tarde por los alemanistas, en tanto que Julio Guesde y los marxistas franceses se pronunciaron enérgicamente contra la misma. Esto no obstante, ambos movimientos proporcionaron a la CGT un buen número de sus representantes más señalados. De los alemanistas, especialmente procedía N. Grifols. De los anarquistas, F. Pelloutier, el fervoroso y muy inteligente secretario de la Federación de Bolsas de Trabajo. E. Puget, director del órgano oficial de la CGT. La Voix du Peuple. P. de Lesalle, G. Todt y otros muchos. Es corriente hallar en otros todavía la idea lanzada por Werner Sombart especialmente, de que el sindicalismo revolucionario en Francia fue originado por intelectuales como G. Sorel, E. Bertie H. Lagarde, quienes, en el periódico Le Mouvement Socialiste, fundado en 1899, elaboraron a su manera los resultados intelectuales del nuevo movimiento. Eso es completamente falso. Esos hombres nunca pertenecieron en verdad al movimiento, ni ejercieron la menor influencia en su desenvolvimiento interno. Además, la CGT no estaba compuesta exclusivamente por sindicatos revolucionarios. Lo cierto es que un 50% de sus proselitos eran reformistas en sus preferencias, y solo se adhirieron a la CGT porque reconocían que la dependencia en que habían estado los sindicatos de los partidos políticos era una desdicha para el movimiento. Pero el ala revolucionaria, que tenía de su parte a los elementos más enérgicos y activos en la organización del trabajo, y que tenía bajo su alcance lo mejor de las fuerzas intelectuales de la organización, es la que dio a la CGT su aire característico, y fueron ellos, exclusivamente, quienes determinaron el desarrollo de las ideas del sindicalismo revolucionario. Este desarrollo hizo que las ideas de la vieja internacional cobraran nueva vida, y se inició ese período de tormenta y tensión del movimiento obrero francés, cuyas influencias revolucionarias se dejaron sentir hasta muy lejos de las fronteras de Francia. Los grandes movimientos huelguísticos, y las incontables causas instruidas contra la CGT por iniciativa gubernamental, no podían menos que robustecer su vena revolucionaria, permitiendo que las nuevas ideas se abrieran paso en Suiza, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Bohemia y los países escandinavos. En Inglaterra, la sindicalista Education League, fundada por Thomas y Bowman, y cuyas enseñanzas influyeron poderosamente, sobre todo en las filas del ramo del transporte, como se puso de manifiesto en los grandes movimientos huelguísticos de aquel tiempo, también era fruto de la irradiación del sindicalismo francés. La influencia del sindicalismo francés en el movimiento internacional del trabajo se robusteció a causa de la crisis interna que por entonces minaba a casi todos los partidos socialistas. La contienda librada entre los llamados revisionistas y los marxistas íntegros, y, sobre todo, el hecho de que su misma actividad parlamentaria obligó a los más tenaces adversarios del revisionismo a seguir en la práctica el camino del revisionismo, hizo que los elementos más capaces reflexionaran seriamente. Y así ocurrió que la mayoría de los partidos se hallaron con que la fuerza de los hechos les obligó a hacer ciertas concesiones a la idea sindicalista de la huelga general. Antes de que así ocurriera, el avanzado del movimiento obrero holandés, Dommelanie Wenhuis, presentó ante el Congreso Internacional Socialista de Bruselas 1891 una proposición encaminada a ahuyentar el peligro creciente de una guerra, por medio de la preparación del proletariado para la huelga general, proposición que fue duramente combatida por Guillermo Liebknecht en particular. A pesar de esta oposición, casi todos los congresos se vieron obligados a ocuparse cada vez más de esta cuestión. En el Congreso Socialista de París,
de 1899, el que había de ser ministro, Aristides Briand, abogó por la huelga general con toda su fogosa elocuencia, y logró que fuera aprobada una resolución en tal sentido. Incluso los guestistas franceses, que antes habían sido los enemigos más enconados de la huelga general, se vieron en el Congreso de Lilla, de 1904, en el trance de aprobar una resolución en favor de la misma, pues temían, si no, perder todo su predicamento entre los trabajadores. Claro que Nara se salió ganando prácticamente con tales concesiones. El oscilar entre el parlamentarismo y la acción directa no podía sino causar desconcierto. Hombres rectos y decididos como Dumoulin y sus adictos, en Holanda, y los allemanistas en Francia, sacaron la inevitable consecuencia de su nueva concepción, y se retiraron en absoluto de la actuación parlamentaria. Para los demás, en cambio, sus concesiones a la idea de la huelga general no fueron más que hueco palabrerío, sin comprensión alguna en el fondo. ¿A dónde podía conducir eso? Se vio prácticamente en el caso de Briand, quien, como ministro, se encontró en la situación tragicómica de prohibir la difusión de su propio discurso en favor de la huelga general, que la CGT había impreso y distribuido en cantidades de cientos de miles. Independientemente del sindicalismo europeo, se desarrolló en los Estados Unidos el movimiento denominado Industrial Workers of the World, Trabajadores Industriales del Mundo, que fue una manifestación genuina, nacida de las condiciones de aquel país. Sin embargo, ofrecía de común con el sindicalismo los métodos de acción directa y la idea de una reorganización socialista de la comunidad humana, efectuada por las organizaciones agrícolas e industriales de los mismos trabajadores. En el Congreso de Chicago, donde fue fundado en 1905, se hallaron representados los más diversos elementos radicales del movimiento obrero norteamericano. Eugenio Debs, Billy Wood, Carlos Moyer, Daniel de León, W. Trautmann, Motor Jones, Lucky Parsons, y otros muchos. Su sección más importante, durante mucho tiempo, fue la Western Federation of Miners, Federación de Mineros del Oeste, cuyo nombre se popularizó en todas partes por las generosas y abnegadas luchas del trabajo en Colorado, Montana y Idaho. Hasta el gran movimiento por la jornada de 8 horas, en 1886-87, que tuvo el final trágico de la ejecución de los anarquistas Pies, Parsons, Fischer, Engel y Ling, el 11 de noviembre de 1887. El movimiento obrero norteamericano había estado en un ahogamiento espiritual. Se creyó que con la fundación de los IU iba a ser posible volver el movimiento a su forma revolucionaria, y hubo una expectación que por ahora ha resultado defraudada. Lo que distinguía a los IU de los sindicalistas europeos eran sus firmes puntos de vista marxistas, que les habían sido impresos especialmente por Daniel de León, en tanto que los sindicalistas de Europa adoptaron francamente las ideas socialistas de la ala libertaria de la Primera Internacional. Los IU tenían su mayor fuerza entre los trabajadores sin residencia fija del oeste, aunque también alcanzó alguna influencia entre los obreros de las fábricas de los estados del este, y dirigió un número considerable de huelgas muy extensas, que pusieron en todos los labios el nombre de los Suoblies. Tomaron parte muy principal en las enconadas batallas libradas por salvaguardar la libertad de palabra en los estados del oeste, a costa de terribles sacrificios en vidas y en libertad. Sus afiliados llenaban las cárceles. A muchos los alquitranaban y cubrían de plumas sus fanáticos guardianes, o eran linchados. La matanza de Everett, en 1916. La ejecución del poeta obrerista Hoey, en 1915. El asunto Centralia en 1919, entre otros muchos casos semejantes en los que los obreros, indefensos, caían víctimas de la represión capitalista, son unos escasos ejemplos que señalan los hitos de la historia de sacrificio de los IU. El estallido de la Guerra Mundial afectó al movimiento obrero, como una catástrofe de la naturaleza, que tuvo un enorme alcance. Después del atentado de Sarajevo, cuando todo el mundo presentía que Europa marchaba a toda vela hacia la conflagración general, la CGT
propuso a los jefes de los sindicatos alemanes que las dos organizaciones obreras de ambos países se unieran en una acción conjunta para salir al paso de la catástrofe que amenazaba. Pero los dirigentes alemanes, que siempre se habían opuesto a la acción directa de las masas, y que en sus largos años de rutina parlamentaria habían perdido toda clase de iniciativa revolucionaria, no accedieron a la proposición. Así fracasó el último recurso para detener la espantosa catástrofe. Después de la guerra, los pueblos se hallaron ante una nueva situación. Europa sangraba por mil heridas, y se retorcía como en los dolores de la fiebre. En la Europa central, el viejo régimen había sufrido un colapso. Rusia se encontró en medio de una revolución social, cuyo fin era imprevisible para todos. De todos los acontecimientos que siguieron a la guerra, los de Rusia fueron los que más profundamente impresionaron a los trabajadores de todo el mundo. Tuvieron, por instinto, la sensación de que se hallaban en medio de una situación revolucionaria y que si nada decisivo salía de todo ello, las esperanzas de las clases laboriosas se desvanecerían por muchos años. Los trabajadores se percataron de que un sistema que no había sido capaz de evitar la espantosa catástrofe de la guerra mundial, sino que, por el contrario, durante largos años, había arrastrado a los pueblos al matadero, había hipotecado por este hecho su derecho a la existencia, y aplaudían todo esfuerzo que se hiciera, con el propósito de sacar al mundo del caos político y económico en que le había dejado la guerra. Esto explica que pusieran tan altas esperanzas en la Revolución Rusa y creyeran que indicaba la inauguración de una nueva era en la historia de los pueblos de Europa. En 1919, el partido bolchevique, que había alcanzado el poder en Rusia, lanzó un llamamiento a todos los trabajadores revolucionarios del mundo, invitándoles a celebrar un congreso, que debía tener efecto en Rusia al año siguiente, con objeto de fundar una nueva internacional. Por entonces, no había partidos comunistas más que en contados países. En cambio, en España, Portugal, Italia, Francia, Holanda, Suecia, Alemania, Inglaterra y los países del norte y sur de América, había organizaciones sindicales, algunas de las cuales ejercían una poderosa influencia. Importaba, por consiguiente, mucho a Lenin y a sus adictos el atraerse a estas organizaciones, pues se había enajenado ya a los partidos socialistas laboristas, y difícilmente contaría con el apoyo de los mismos. Se dio, pues, el caso de que en el Congreso para la fundación de la Tercera Internacional, en el verano de 1920, estuvieron representadas casi todas las organizaciones sindicalistas y anarcosindicalistas de Europa. Pero las impresiones que recibieron los delegados sindicalistas en Rusia no fueron tales que les permitieran estimar deseable, ni posible, la colaboración con los comunistas. La dictadura del proletariado había comenzado a dar muestras de su presencia, en su peor aspecto. Llenas estaban las cárceles de socialistas de todas las escuelas, entre ellos muchos anarquistas y anarcosindicalistas. Pero, sobre todo, era evidente que la nueva casta dominante no estaba capacitada para realizar una reconstrucción socialista genuina. La fundación de la Tercera Internacional, con su mecanismo dictatorial de organización, y en su esfuerzo por convertir todo el movimiento obrero de Europa en instrumento de la política exterior del Estado bolchevique, demostró enseguida a los sindicalistas que no cabían en tal organización. Pero les era muy necesario a los bolcheviques, y especialmente a Lenin, el establecer un apoyo en las organizaciones sindicalistas del extranjero, pues su importancia, especialmente en los países latinos, era bien conocida. Por esta razón, se decidió a establecer, paralelamente a la Tercera Internacional, otra alianza internacional de todos los sindicatos revolucionarios, de la que no quedara excluida ninguna organización sindical, fuera del matiz que fuese. Los delegados sindicales se mostraron conformes con tal proposición, y comenzaron a negociar con Losovsky, comisario de la Internacional Comunista. Pero pidió que la nueva organización quedase subordinada a la Tercera Internacional,
y que los sindicalistas de todas partes se colocaran bajo la dirección de los partidos comunistas de los respectivos países, pretensión que fue unánimemente rechazada por los delegados sindicales. Como quiera que no pudieran ponerse de acuerdo, se convinó, por fin, en convocar para el año siguiente, 1921, en Moscú, un Congreso Internacional de Sindicales, y aplazar la solución del asunto hasta entonces. En diciembre de 1920, fue convocada en Berlín una conferencia, con objeto de tomar una decisión respecto a la actitud que debía ser adoptada ante la proximidad del Congreso de Moscú. La conferencia acordó 7 puntos, de cuya aceptación dependía su ingreso en la Internacional Sindical Roja. El más importante de aquellos 7 puntos era la absoluta independencia del movimiento respecto de los partidos políticos, y la confirmación del punto de vista de que la reorganización proletaria de la sociedad no podía llevarse a efecto, sino por medio de las organizaciones económicas de las mismas clases productoras. En el Congreso de Moscú del año siguiente, las organizaciones sindicalistas estuvieron en minoría. La Alianza Central de las Uniones Rusas del Trabajo dominó completamente la situación y aprobó todas sus resoluciones. En concomitancia con el 13º Congreso de la Freie Arbeiterunion Deutschlands, Unión de los Trabajadores Libres de Alemania, se reunió en Düsseldorf, en octubre de 1921, una conferencia internacional de organizaciones sindicales, a la que asistieron delegados de Alemania, Suecia, Holanda, Checoslovaquia, y de los IUU de los Estados Unidos. Esta conferencia votó por la convocatoria de un Congreso Internacional de Sindicales, para la primavera de 1922. Se eligió Berlín como lugar de reunión. Para preparar dicho Congreso, se celebró una reunión en julio de 1922, en dicha capital, en la que estuvieron representadas Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Holanda, España, y asimismo los sindicalistas revolucionarios de Rusia. También envió un delegado la Alianza Central de Sindicatos Rusos, que hizo todo lo posible por evitar la convocatoria del Congreso, y que, al no lograrlo, abandonó la conferencia. La conferencia redactó una declaración de los principios del sindicalismo revolucionario, que debía ser sometida a la consideración del anunciado Congreso, y se hicieron todos los preparativos para que el mismo resultara un éxito. El Congreso Internacional de Sindicales estuvo reunido en Berlín el 25 de diciembre de 1922 hasta el 2 de enero de 1923, y en él estuvieron representadas las siguientes organizaciones: Federación Obrera Regional Argentina, con 200.000 afiliados. Trabajadores Industriales del Mundo, de Chile, con 20.000. Unión para la Propaganda Sindicalista, de Dinamarca, con 600. La Freie Arbeiterunion, de Alemania, con 120.000. El National Arbeitssekretariat, de Holanda, con 22.500. Unione Sindicale Italiana, con 500.000. Confederación General de Trabajadores, de México, con 30.000. Norsk Syndikalistisk Federation, de Noruega, con 20.000. Confederação Geral do Trabalho, de Portugal, con 150.000. Sveriges Arbetares Central Organisation, de Suecia, con 32.000. La CNT española no pudo asistir por hallarse en aquellos días empeñada en la terrible lucha con la dictadura de Primo de Rivera, pero reafirmó su adhesión en el Congreso secreto que tuvo lugar en Zaragoza en octubre de 1923. En Francia, cuya CGT sufrió una escisión al terminar la guerra, formándose la CTU, esta última se había ya unido a moscovitas. Pero en la organización quedaba una minoría que acordó la creación del Comité de Defensa Sindicalista Revolutionaire. Este comité, que representaba unos 100.000 trabajadores, tornó parte activa en las deliberaciones del Congreso de Berlín. También estuvieron representadas las organizaciones parisienses Fédération du Bâtiment Ramo de la Construcción y la Fédération des Jeunesses de la Seine. 2 delegados asistieron en nombre de la minoría sindicalista de las Uniones Rusas del Trabajo.
el Congreso resolvió por unanimidad crear una alianza internacional de todas las organizaciones sindicales, bajo la denominación de Asociación Internacional de los Trabajadores. Aprobó la Declaración de Principios que había sido redactada en la Conferencia Preliminar de Berlín, en la que se hacía una franca profesión de anarcosindicalismo. El segundo párrafo de dicha declaración dice: el sindicalismo revolucionario es enemigo declarado de toda forma de monopolio económico y social, y se propone su abolición por medio de comunidades económicas y de órganos administrativos de los trabajadores del campo y de las fábricas, a base de un sistema de consejos libres, completamente emancipados de toda subordinación a ningún gobierno ni partido político. Contra la política del Estado y de los partidos, levanta la organización económica del trabajo. Contra el gobierno de los hombres, proclama la administración de las cosas. Por consiguiente, su objetivo no es la conquista del poder político, sino la abolición de toda función del Estado en la vida social. Estima que, juntamente con el monopolio de la propiedad, debe desaparecer el monopolio del dominio, y que toda forma de Estado, incluso la dictadura proletaria, será siempre engendradora de nuevos monopolios y de nuevos privilegios. Nunca podría ser instrumento de liberación. Con esto, la ruptura con el bolchevismo y sus adictos en todos los países será definitiva. Fin del capítulo 6. Evolución del anarcosindicalismo. Partes primero. Anarcosindicalismo. Teoría y práctica.